Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo están? De nuevo cuenta con ustedes en Recordando Así la Historia. Y hoy en este día propiamente de fiesta nacional, hoy 24 de febrero de este 2019, en que celebramos los mexicanos precisamente un día más de festejo a nuestro lábaro patrio, símbolo nacional. Y estamos aquí en esta emblemática Plazuela de los Gallos. Deriva su nombre de los Gallos porque aquí precisamente donde estamos jugaban los filipinos que venían en la nao de Manila, jugaban aquí los Gallos. Precisamente a unos cuantos metros está la casa de la aduana donde se cobraban los impuestos precisamente de aquel galeón de Manila. Y hoy vamos a hablar, le vamos a dar salida a todos aquellos restaurantes que existieron aquí en la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, y que tanta fama dieron a nuestra ciudad. ¿Qué decir de aquellos restaurantes que de veras hicieron época, como donde estamos aquí, que fuera del señor Felipe Zamora García? En esta Plazuela de los Gallos se instaló aquel famoso restaurante que era también galería donde se daban cita pues muchísimos de aquella época, grandes artistas que aquí estuvieron, como Sofía Loren, que ahí la vemos en estas gráficas. Estuvo Anthony Quinn, qué decir de Glenn Ford, de Gina Lollobrigida, aquí estuvieron, aquí rodaron cortometrajes, aquí estuvo también el genial Germán Tintán Valdés en este famosísimo restaurante, que ¿sabe cómo se llamaba? Se llamó El Gitano. Grandes épocas de la época, cómo no recordar a Felipe Zamora García, gran turistero que le dio un prestigio a Taxco con todo lo que aquí se produjo. Qué decir también de aquellas épocas, los restaurantes que estaban todavía en la Santísima, aquellos pequeños restaurantes que abriera doña Esperanza Arce y su esposo Chava frente a la Santísima, cuando ahí llegaba aquellos camioncitos de la Flecha Roja. Ahí después llegó Omega, quien después puso su restaurante en mi oficina, que muchos recordamos a Omega con su restaurante dueña, casi de 400, 500 rocolas que se instalaban en cada uno de los lugares que había en esa época al público, como restaurantes, bares y cantinas. El restaurante Las Cazuelas de María Luisa Villa, exactamente enfrente de lo que hoy es Salubridad. Ella fue la señora madre del profesor Miguel C. Ramírez, ahí atendía a todos los viajeros de la Flecha Roja. Pero también voy a mencionar un restaurante café que muy pocos lo recuerdan, porque ya data de hace muchos años, y usted está viendo estas gráficas. Aquí precisamente al bajar de esta calle de la Plazuela de los Gallos se encontraba el restaurante que abriera en 1930 el señor Raúl Cheu Chong, padre del doctor Jaime Cheu Estrada. En ese restaurante, que está mero en la esquina de la Fuente Borda, ¿saben quién llegaba a comer cuando era juez de primera instancia en Taxco? Llegaba el señor Donato Miranda Fonseca, quien más tarde fuera secretario de la Presidencia de la República en la época del licenciado Adolfo López Mateos, de origen chilapeño. El Hotel Arcos con su restaurante, en ese restaurante llegaba a tocar noche a noche Chuy Cabrera, aquel bohemio que despertaba a todos el apetito por echarse unas. En la batuta las llevaba precisamente en la barra don Isauro Martini, cantinero de Abolengo. El merendero San Isidro, ahí en la calle Real de Cuauhtémoc, donde solamente los sábados vendían pozol, como decimos los tasqueños. ¿Y sabe por qué se llenaba el merendero San Isidro? No todos los restaurantes en esa época, ni todas las casas tampoco, tenían televisión, pero ahí en el merendero San Isidro sí la había, y ahí ponían las peleas de box, se transmitían por televisión totalmente en vivo, en las mejores épocas del Ratón Macías, de Mantequilla Nápoles, del Alacrán Torres, entre otros grandes boxeadores, y ahí se daban cita a los tasqueños para disfrutar de esas grandes peleas de box. ¿Qué decir del restaurante del Hotel Victoria, donde diario le daban pues vida a ese restaurante que estaba pletórico de turistas? Los hermanos Crayem, que por cierto también aquí está el monumento a Raful, que fuera el pionero, el que fundara precisamente el grupo Los Jumileros de Raful, y allá en el Hotel Victoria cantaban Elías, Abel, Richard y Felipe, quienes se hacían acompañar de Rafael Pichardo en la marimba,
y de Germán Pichardo en el contrabajo, y que dicen sus cuates, con trabajo se cargaba el instrumento porque agarraba unas guarapetas Germán, el pecho crudo, de aquellas de Dios es Padre, y tantos que pasaron en esa época, grandes restaurantes. Y en ese momento viene a mi mente, y le recuerdo también a usted, el restaurante El Mexicano, que abriera el amigo de muchos tasqueños, en lo particular mi directo amigo José Morelos y Vicky Merino, que estaban ellos llevaban la batuta de ese restaurante El Mexicano, que pocos se han de acordar, pero que estuvo donde hoy es la gasolinería Burgos, allá en el acueducto, en la entrada norte de la ciudad de Taxco. La Carreta, otro restaurante de 24 horas donde llegaban turistas tasqueños y todos, un servicio de 24 horas donde llegábamos todos desmañanados o trasnochados a echarnos unas, allá en la época de los 70s, Chilapa de Noche, ese restaurante que trajera, solamente recuerdo el apellido del señor Sánchez Mesa, que ahí puso una pozolería a un costado de la fuente del exconvento. Eran las épocas donde en Taxco no se acostumbraba el pozol, y mucho menos el verde los días jueves, pero que Chilapa sí era una tradición los jueves, y aquí en Taxco ahí empieza la tradición de comer el pozole, las chalupas que en Taxco no se conocían, y que ahí el señor Sánchez Mesa las dio a conocer, como toda la cocina chilapeña que llegara a Taxco. Ahí pues entre sus hijos y él atendían ese famoso restaurante, y aprovecho para mandarle saludos hasta Chilapa a mi directo amigo, a quien conocíamos con el mote del Carolo. Un restaurante que no podemos dejar de mencionar, la Pagodería del Rey, que era de pipa y guante, que se encontraba allá precisamente en el Cerro de la Bermeja. La ventana de Taxco, usted está viendo esas fotografías que hoy le mostramos para que recuerde las grandes comidas italianas que ahí servía el señor Mario Cavagna. El restaurante Los Reyes, frente a la presidencia municipal, famoso restaurante que se hiciera, ¿sabe por qué? Porque iban muchos políticos y funcionarios de aquellas épocas a pedirle fiado, y le decían, ahí te pagamos después, pases a la tesorería, y pues resulta que nunca había liquidez y le pagaban hasta que querían allá al dueño de ese restaurante Los Reyes. Y un restaurante más que le quiero comentar, habremos de dar seguimiento a esta temática, porque pues allá hubo muchos que le dieron fama precisamente a Taxco. El restaurante El Argentino, de mi suegro, del señor Juan Enrique Rousseau de Cademartori, allá con el chimichurri, las empanadas argentinas, que estaba ubicado precisamente a un costado de la Casa Humboldt. Durante muchos años estuvo ahí y se tuvo que cerrar pues por situaciones precisamente en la baja del turismo. Y habremos de mencionar entre otros como el del señor Felipe Mesa, aquella pozolería que se abriera en la calle de la Florida y que terminó allá cerca de Huajujutla, donde cerró sus puertas el señor, mi amigo Felipe Mesa. Vamos a continuar con esto y más en Recordando Así la Historia, y como siempre con imágenes de Víctor Peña. Nos vamos a ver en la siguiente con un programa más que a usted ya lo exige y que nosotros simple y llanamente estamos para servir a usted. Nos vemos, feliz Día de la Bandera, hasta pronto.